Quiero dejarles con mi hermana para que continúe con el testimonio. Muchas gracias. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios en el Salmo 18, versículo 9. Inclinó los cielos y descendió, y habían densas tinieblas debajo de sus pies. Cuando el Señor tomó mi mano, yo me tomé de Él y empezamos a descender por este túnel. Y este túnel se hacía más oscuro, y más oscuro, a tal punto que no se podía ver mi mano. La otra mano la llevaba tomada con Él. Y en ese momento empezaron a pasar destellos, como algo oscuro, como algo que hacía ruido, y estas paredes aún no se podían ni palpar, porque era tanto las tinieblas que había, y empezamos a descender a una velocidad impresionante, y empezamos más, y parecía como si el alma mía se estuviera desprendiendo de mi cuerpo, y empezábamos más, cuando de un momento a otro, de este lugar empieza a salir un olor putrefacto, de este lugar empieza a salir un olor como de carne podrida, y cada vez era más fuerte ese olor, cuando en un momento a otro, mis oídos empiezan a escuchar millones y millones de voces, y estas voces clamaban y gemían y gemían y gemían. En ese momento miré al Señor, porque tuve miedo, porque tuve terror, y dije: Señor, ¿para dónde nos lleva? Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y el Señor solamente me respondió: es necesario de que ustedes vean, es necesario de que ustedes vean para que cuenten. Y empezamos a descender por este túnel que era en forma de cuerno, y empezamos más, de un momento a otro llegamos a este lugar y nos suspendimos y empezamos a mirar muchas tinieblas como una cortina que se recoge. Y empecé a mirar millones y millones de llamas que hervían, y más estas voces agudizantes, más y más clamaban, pero yo no había visto nada, y empecé a asustarme, y yo le preguntaba al Señor: oh Señor, ten misericordia de mí, oh Señor, ten misericordia de mí, no me lleves a este lugar, perdóname, porque en ese momento yo no me imaginaba que nos iba a mostrar el infierno. Pensaba que ya llegaba el momento de rendirle cuenta, de estar delante de Él para entregar mi vida, y en ese momento empecé a temblar más, y empezamos a penetrar más estas tinieblas, y empezamos a llegar más y más, y de un momento a otro estaba al frente de una de ellas, y estaba muy grande esta llama, era inmensa, y esta llama quemaba con una furia, se escuchaba quemar, y aún escuchaba millones de voces, pero no sabía dónde estaban todas estas personas, y gritaban a una sola voz. Y empecé a mirar, y empezaba a mirar a mi alrededor, y solamente habían llamas, y esta llama empezó a bajar lentamente, y empiezo a ver una mesa de madera que nada le hacía al fuego, que no la consumía, que no la quemaba, y sobre esta mesa habían unas botellas similares a la cerveza y se veían refrescantes, pero no, eran llenas de fuego, y sobre esto se fue mi mirada y empecé a observar a un hombre. Este hombre estaba totalmente deshecho, su ropa estaba llena de quemaduras, su ropa estaba llena aún de lodo, tenía poca piel, ya no tenía ojos, ya no tenía boca, su cabello estaba totalmente caído y calcinado. Este hombre así en esa condición me podía ver, me podía observar, por eso es el alma la que piensa, la que razona, la que ve. Y este hombre, viendo al Señor, inclina su mano huesuda y empieza a clamar, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, esto duele, esto quema, ten misericordia de mí, sácame de este lugar. Y el Señor mirándolo, y el Señor se conmovió, el Señor sintió, y empecé a ver en mi mano que había algo tibio, y observé mi mano y había sangre del Señor derramándola, sangre del Señor mirando a este hombre lleno de llamas con sufrimiento. Y en ese momento este hombre cambia su mirada y se dirige a esas botellas, y su mano se dirige a esa botella y empieza a acercarla hacia él. Cuando hace el contacto de los huesos quemados,
asomados a esta botella y empieza a salir humo, empieza a quemarse y él empieza a botar su cabeza hacia atrás y empieza a gritar de una manera como nunca he escuchado una persona gritar. Lo hacía con dolor, lo hacía con llanto aún, lo hacía gritando, y este hombre se lleva junto este vidrio a su boca, a esos huesos que le quedaban, y empieza a tomar esto, y esto no era algo refrescante, esto era ácido. Su tórax estaba totalmente destruido y se veía como caía este ácido haciéndole daño, pero en su frente de este hombre tenía un número taladrado, era el 666, y en su pecho tenía una placa en un metal que nosotros no conocíamos, un metal que nada le sucedía, un metal que nada le pasaba, ni los gusanos, ni aún la suciedad de este lugar podía hacerle efecto. Estaba intacta y habían unas letras que nosotros no entendíamos, y el Señor por su misericordia nos hizo entender lo que ahí decía. Estoy aquí por borracho. Este hombre estaba ahí por borracho, y cuando hacía eso él gritaba y le decía al Señor que tuviera misericordia. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6:10 que los borrachos no entran al reino de los cielos. En ese momento el Señor jaló mi mano y empezamos a caminar más allá, y empecé a mirar a este hombre, y de un momento a otro empezó a proyectarse como en una película los últimos momentos de vida que tenía en la tierra, y empecé a ver como en una pantalla gigante de televisión los últimos segundos en la tierra de este hombre Luis. Y este hombre estaba en un bar tomando, estaba igual la mesa, igual las botellas, sino que alrededor de esta mesa había gente, habían amigos. Pero yo solo te digo una cosa, mi amigo, el amigo más grande y más poderoso se llama Jesucristo, que es el amigo fiel. Y este hombre que estaba ahí empezó a tomar, ya estaban ebrios, estaba el mejor amigo de él, y él tomó una botella y la quebró, y empezó a apuñalear a Luis con esta botella. De ver a Luis tirado en el piso salió corriendo, pero Luis quedó ahí, murió desangrado, murió. Pero lo más impresionante fue que murió sin el Señor. Y yo en medio de todo esto, de este montón de almas gritando, yo le pregunté a Jesús: oh Señor, por favor dime, este hombre te conoció, este hombre supo de ti, este hombre sabía de la salvación. Y el Señor quebrantó su voz y me dijo: sí, Lupe, él me conoció, él me aceptó como su único salvador, mas no me siguió. En ese momento sentí más miedo, y en ese momento este hombre más gritaba, decía: Señor, me duele, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. En ese momento este hombre más inclinaba su mano hacia él, pero el Señor que es precioso, empezamos a caminar más y empezamos a alejarnos sobre esta llama, y esta llama empezó a caer lentamente igual, y empezó a tapar a este hombre, y este hombre más gritaba: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero solamente se volvió a refundir esta voz en medio de tantas. Empezamos a caminar con el Señor, y empecé a mirar este lugar que era inmenso y era tenebroso, y empezamos a caminar más y más, y empecé a ver otra llama, y yo le dije al Señor: no, Señor, yo ya no quiero ver esto, por favor te pido perdón, te pido que me perdones, pero yo ya no quiero ver. Y cerré mis ojos, pero no importaba cómo tenía yo mis ojos, si los tenía abiertos o cerrados, seguía viendo. Y empezó a bajar lentamente esta llama, y empiezo a ver una mujer que estaba llena de lodo, y ese lodo estaba llena de gusanos, y esta mujer ya tenía poco cabello, y el poco cabello que le quedaba estaba lleno de lodo, y esta mujer estaba llena de gusanos. Y cuando vio al Señor empezó a gritar: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, mira, me duele, ten misericordia de mí, quítame estos gusanos, quítame este tormento, porque me duelen. Y el Señor simplemente la miraba
Pero en ese momento el Señor sentía un dolor tan grande, porque aunque estábamos nosotros tomados de su mano, podíamos sentir el dolor, podíamos palpar el dolor que sentía el corazón de Dios, de Jesús al ver esto, a ver las almas perdidas quemándose en una llama por la eternidad. Y esta mujer que aún no tenía ojos tampoco, no tenía labios, podía ver, podía sentir, se le agudizaba más el dolor. Y ella tenía un frasco en sus manos y su contenido era un ácido. Ella decía que era un perfume, pero yo veía un ácido que cuando se lo aplicaba en el cuerpo le quemaba. Pero esta mujer seguía aplicándose esto. Ella decía que era un gran perfume. Yo simplemente miraba ese tarro. Ella decía que en su cuello tenía unos collares. Yo le veía unas serpientes. Ella decía que en sus manos tenían unas pulseras muy lujosas. Yo simplemente le veía unos gusanos como de 25 centímetros taladrando sus huesos. Y esta mujer decía que eso era todo lo que tenía, sus joyas. Y yo le veía escorpiones por todo su cuerpo, gusanos por todo su cuerpo. Y esa placa que toda la gente en el infierno la tenía, decía: estoy aquí por robar. Esta mujer estaba en este lugar por robar, no le importaba. Y el Señor le dice: Magdalena, ¿por qué estás en este lugar? Y esta mujer contestó: a mí no me importaba robar, a mí no me importaba quitarle a nadie, a mí lo que me importaba era solo tener mis joyas, solo tener los perfumes más caros, solo lucir bien, sin importar a quién robar. En ese momento yo miraba, porque estaba tomada de la mano de Cristo, y empecé a mirar más a esta mujer, y los gusanos traspasaban de un lado a otro su cuerpo, y esta mujer empezó a girar como buscando algo. Yo le pregunté al Señor nuevamente, le dije: Señor, ¿esta persona te conocía? Y el Señor dijo: sí, esta persona me conoció nuevamente. Y esta mujer empezó a girar y decía: Señor, ¿dónde está aquella mujer que me hablaba de ti? ¿Dónde está? Llevo 15 años en el infierno, decía esta mujer, porque ellos se recuerdan de todo. Y decía: ¿dónde está que no la veo? ¿Dónde está? Sabiendo que no podía girar tan solo un poco porque su piel se quedaba en este lugar. Pero giraba y daba vueltas. Y esta mujer, con la mirada de su alma, porque no tenía ojos, miraba y observaba a ver en qué llama podía estar esa mujer que algún día le hablaba de Dios. Y el Señor con su voz le dijo: no, Magdalena, ella no está aquí. Esa mujer que te hablaba de mí está conmigo en el reino de los cielos. Cuando esta mujer escuchó esto, se dejó hundir más y más su tortura, y más la llama le quemaba. Pero en el letrero también decía que estaba por ladrona. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en Isaías 3:24, que dice: en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, y en lugar de ropa de gala seguimientos de cilicio, quemadura en vez de hermosura. Seguimos con el Señor caminando, y de un momento a otro empiezo a ver una columna muy grande, llena de gusanos, y sobre alrededor de esta columna había un tobogán de lata al rojo vivo, y sobre esta columna había un letrero que estaba iluminado y llamaba la atención de todo sitio donde uno lo viera. Este letrero decía: bienvenidos los mentirosos y bienvenidos los chismosos. Al terminar de este tobogán había una laguneta que hervía, parecía azufre hirviendo. En este momento cayó una persona totalmente desnuda y se deslizó por todo el tobogán, y mientras que se deslizaba su piel se quedaba en esta lata. Y cuando llegó a esta laguneta empezó a hinchársele tanto la lengua que explotaba, y automáticamente ya estaban ahí los gusanos para hacer su tormento en ellos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 73, versículo 18 y 19: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido de asolados, de repente perecieron, se consumieron de terror. En ese momento salimos de ahí. Yo solamente te quiero decir algo: el infierno y el cielo es un mundo espiritual más real que el mundo físico. Es aquí donde tú decides para dónde te quieres ir, si a una eternidad con Cristo o al infierno. El Señor todo el transcurso nos decía: sin santidad nadie me verá, sin santidad nadie me verá. Por eso yo te digo
Sin santidad tú no puedes ver al Señor. Lucas capítulo 22, versículo 30, dice la palabra de Dios, para que comáis y lleváis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En aquel lugar tan maravilloso, Dios nos permite observar el salón de recepciones más hermoso que nunca jamás hubiéramos pensado que existiera en alguna parte del universo. Allí en aquel lugar vimos un trono gigantesco con 2 sillas en oro puro y piedras preciosas que no existen en ninguna parte de nuestro planeta. Frente a aquel trono gigantesco se extendía una mesa que no tenía fin, y aquella mesa estaba vestida de un mantel blanco resplandeciente, un blanco que tampoco hemos podido ver en la tierra, y encima de aquella mesa habían toda clase de manjares delicados, habían uvas del tamaño de una naranja, y el Señor Jesucristo nos permitió comer y disfrutar de aquellas uvas, y aún increíblemente conservamos su esencia, su sabor todavía. Es algo tan grandioso, amigo y hermano, que tú no te imaginas lo que hay en el reino de los cielos y lo que Dios tiene para ti. Allí también en aquella mesa Dios nos permitió ver el pan, el maná que habla la palabra de Dios, y pudimos también disfrutar de ello. Muchas cosas maravillosas que no existen en nuestro planeta nos esperan en el reino de los cielos como una herencia incorruptible. Manjares delicados que no existen, allí estaban, y disfrutaremos de ellos cuando estemos allá en aquel lugar. Algo que nos sorprendió era que aquella mesa, de lado y lado de aquella mesa habían sillas, y en el espaldar de cada silla había un nombre inscrito, y pudimos ver nuestros nombres claramente, pero nuestro nombre ya no era el mismo que teníamos aquí en la tierra, sino que era un nombre diferente que ninguno conoce sino Él mismo. Algo que nos sorprendió y pudimos entender fue lo que dice la palabra de Dios, donde dice: no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino maravillaos, regocijaos de que vuestro nombre es escrito en el libro de la vida, que está escrito en los cielos. Allí habían muchas sillas. Hay lugar suficiente para todos aquellos que quieran ir al reino de los cielos. También habían sillas que estaban siendo quitadas de aquella mesa. Eso significa que hay almas, que hay hombres y mujeres, que hay personas que se cansaron de servirle a Dios y que sus nombres son borrados del libro de la vida y que son quitados de las bodas del Cordero. Dios también nos permitió ver en aquel lugar a hombres de la Biblia, personajes maravillosos que leemos en las Escrituras, y uno de aquellos personajes que nos asombró fue Abraham. Abraham era un anciano, pero no en su aspecto físico, sino en la sabiduría que tenía. Y Abraham, su cabello era completamente blanco, pero eran como filamentos de vidrio, como filamentos de diamante. Pero lo que más nos sorprendió era que aún era más joven que nosotros, porque en el cielo todos rejuveneceremos. Algo que nos sorprendió fueron sus palabras. Abraham nos dijo algo que nunca olvidaremos. Él nos dio la bienvenida al reino de los cielos y nos dijo que nosotros pronto estaríamos en ese lugar, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproximaba a la tierra.